11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante es que ustedes y un servidor entendamos que la voluntad de Dios es que nuestro deber es escudriñar las Sagradas Escrituras para no pecar contra Dios. Dios siempre se ha revelado al hombre de una manera muy especial. Dios siempre ha querido transmitir sus bendiciones a través de las edades, a través de los tiempos. Él siempre ha querido que le conozcamos, que hagamos su voluntad. De tal manera que Dios mismo le dijo a un hombre muy consagrado, un hombre lleno de Dios que le buscaba cada día, y le dijo estas palabras tan preciosas y tan hermosas a su siervo: nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás conforme a lo que está establecido en la palabra, conforme a la ley. Y entonces todo te saldrá bien. Qué precioso es que Dios siempre quiere que hagamos su voluntad. Decía un predicador que las buenas cosas se deben guardar en un buen lugar, para un buen fin. De la misma manera, se debe guardar la palabra en el corazón. La palabra de Dios se debe guardar en el corazón para meditarla, para aplicarla a nuestra vida. Y cada vez que usted la lee, cada vez que yo la leo, resulta más fresca, más vigorosa. Vemos que está la presencia de Dios y siempre bendice nuestras vidas. Debemos leer la Escritura, la Biblia, como si fuera el tesoro más preciado que nosotros tenemos. Nosotros debemos entender que para el mundo, las personas que están allá ajenas a la vida de Dios, que no conocen de Él, pues vemos que sus preciados tesoros pues son los terrenos, el carro, el dinero, las joyas, su posición social, sus títulos, el aplauso, y realmente son tesoros externos. Sin embargo, para el que ha conocido a Dios y ha hecho su voluntad, entiende con el tiempo que los preciosos tesoros del hombre son internos. Y lo más precioso que puede tener en esta vida es tener la palabra de Dios, morando en su corazón. La palabra nos guarda y nos guía. Como dije la vez pasada, Jesús es nuestro mejor guía y ha dejado su palabra para que usted y yo la leamos. Hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura, demasiados ejemplos que podemos tomar. Yo tomaré alguno de ellos y usted quizás lo va a recordar. María, la madre de Jesús, es un ejemplo. Cuando el ángel le anunció el nacimiento de Jesús, le dijo cómo iban a ser las cosas. Le dijo cómo iban a ser el Señor Jesús y todos los acontecimientos que iban a suceder en su persona. Usted puede recordar en el Evangelio de Lucas que decía ahí, y dice ahí en su palabra, que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Guardaba estas cosas. Otro ejemplo, vemos también en María que cómo es la vida de María bendecida a través de reafirmar los dichos que decía o la palabra que decía el ángel, por medio de unos pastores. En ese tiempo había pastores que vigilaban a sus ovejas, las cuidaban en las vigilias de la noche. Usted recordará ese pasaje que de repente estaban ahí los pastores y de repente dice la Escritura que hubo un resplandor tan grande que tuvieron temor
los pastores. Sin embargo, Dios, teniendo cuidado, el ángel le dijo a los pastores: no temáis, pues anuncio que ha nacido el Salvador del mundo. Vengo a darles estas nuevas de gran gozo. Y cuando estaba el ángel revelándole la palabra a los pastores, de repente vinieron una hueste de ángeles y hubo cantos preciosos. Y Dios reveló su palabra una vez más para tener el plan para nosotros. Y después se fue el ángel. Los pastores se quedaron meditando todas las cosas que el ángel les había dicho y lo almacenaron en su corazón. Y se decían unos a otros: pasemos allá, vayamos a ese lugar para ver al Salvador, al que ha nacido. Inmediatamente fueron y contaron todas las cosas a María, de lo que hablaban acerca de su hijo. Y nuevamente María guardaba todas estas cosas en su corazón de lo que sería del niño. Pero hay algo más importante que vemos en la Sagrada Escritura. Meditaba en ella, meditaba en la palabra, Qué importante es que nosotros también meditemos en la palabra. Dice la Escritura en Hebreos 2:1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es importante atender las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura, para no perdernos, para no deslizarnos, para no apartarnos de lo que Dios nos ha revelado en su bendita y preciosa palabra. Amén. En los tiempos de Jesús eran tiempos muy difíciles, políticos, sociales, económicos. El Imperio Romano dominaba en ese tiempo. Había opresión, pero también había una decadencia espiritual, una oscuridad espiritual. Y no son diferentes a este tiempo. También tenemos problemas, de todo tipo de problemas. Sin embargo, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias y a pesar de todas las cosas que nosotros pudiéramos ver, podemos ver en la Sagrada Escritura que María y José, o José y María, se dedicaron a enseñarle la palabra al Señor Jesús. Le enseñaron a Jesús la ley y se esmeraron y trabajaron mucho, de tal manera que la Escritura nos dice, y usted recordará, que Jesús crecía en sabiduría y crecía en gracia de parte de Dios y con los hombres. Yo creo que hicieron un buen trabajo sus padres, y sus padres fueron responsables de escudriñar la Sagrada Escritura y dársela a Jesús. Así como ellos fueron responsables, usted y yo también tenemos esa gran responsabilidad de estudiar las Sagradas Escrituras. En los tiempos de Jesús, que era difícil, la Escritura nos dice que Jesús tomó muchas veces la referencia de la palabra de Dios. Jesús habló muchas veces a su pueblo, y usted recordará que Jesús siempre les decía: no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Jesús tomó muchas referencias de la Sagrada Escritura para hacernos entender
que es necesario basarnos en la Sagrada Escritura, porque en los tiempos de Jesús eran muy, muy difíciles. Usted se preguntará, ¿por qué eran tan difíciles? Porque había muchos enemigos, tanto fuera como dentro del pueblo. Había muchos enemigos en contra de Jesús, porque no comprendieron los judíos que la Escritura hablaba de Jesús. No se comprendió el mensaje, no comprendieron las palabras de Jesús. Muchas ocasiones Jesús habló acerca de la divinidad de Él, y con muchos ejemplos en la Escritura, Él daba testimonio de ser quien dijo ser. Dice la Escritura en Juan capítulo 5, usted lo busca en su casa, que Él dio testimonio de su divinidad en 4 ocasiones, en una porción de 4 o 5 versículos. Y Él decía, Juan dio testimonio de mí, de quién era yo. Ustedes saben que Juan es profeta. Ustedes saben que un profeta no puede mentir. Sin embargo, ustedes no creen a lo que dice el profeta. Y Juan decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro testimonio es que era también su padre el que hablaba y daba testimonio de su hijo diciendo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Eran palabras de vida. Eran palabras de redención. Eran palabras de salvación. También la Escritura nos dice en esa porción que Jesús hacía muchas obras, muchos milagros, y los hacía también en el día de reposo. Él se manifestó haciendo estas cosas y alguien por ahí le dijo, nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. De tal manera que las Escrituras dan testimonio de su divinidad y de su poder acerca de Jesucristo. Pero las personas en su tiempo que eran contrarios a Jesús no entendían la voluntad del Padre. Jesús mismo les reprendía y les decía, yo he hecho muchas obras en este lugar. Muchas cosas buenas he hecho en este lugar. He hecho milagros y maravillas para que ustedes vean que yo soy el enviado, el Mesías, el Rey. ¿Por cuál de ellas me condenan? Sin embargo, ellos decían, por ninguna obra te condenamos, sino porque te haces igual a Dios. Y Jesús le respondía a través de la Sagrada Escritura y les decía, ¿no está escrito en la Sagrada Escritura que vosotros dioses sois? Siempre aplicaba la Sagrada Escritura. Siempre aplicaba la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque les decía a los que le escuchaban, porque de mí escribió Moisés. Pero ustedes no han entendido. Ustedes no quieren entender que la voluntad del Padre es la que yo hago y aplico su palabra tal cual es. Porque esa es la voluntad del Padre. Inclusive les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque parece que en ellas tienen la vida eterna y hacen bien en escudriñar la Sagrada Escritura. El problema es que cuando ustedes escudriñan la Escritura es para señalar al prójimo, es para condenar al prójimo, es para humillarlo.
Ustedes estudian las Escrituras porque quieren tener bases para argumentar lo que ustedes creen y se han olvidado de la justicia, del amor, de la misericordia, de hacer el bien a las personas. Por eso Jesús tenía muchos enemigos por decir la verdad. Siempre Jesús aplicó la Sagrada Escritura en cada momento para enseñarnos grandes verdades, para enseñarnos su voluntad. Usted recordará que Jesús fue tentado por el diablo cuando fue al desierto. Usted se sabe ese pasaje. El enemigo le engañó y le decía que si era hijo de Dios, que convirtiera las piedras en pan. En otra ocasión le dijo que se suicidara. Y en otra ocasión le dijo que le adorara al diablo, a Satanás. Sin embargo, Jesús sacó la Escritura nuevamente y le dijo: está escrito, está escrito, está escrito que solamente a tu Dios adorarás y harás la voluntad de Dios. Jesús hacía la voluntad de Dios. Entonces ustedes y yo tenemos una grande responsabilidad de estudiar y estudiar la Sagrada Escritura, valga la redundancia. No es lo mismo leer que escudriñar la Escritura. Hay calendarios para leer la Escritura en un año. Pero nuestro deber es escudriñar los textos uno por uno, uno por uno. Y eso lleva tiempo. El escudriñar la palabra lleva mucho tiempo. Requiere trabajo. Uno se concentra en el texto. Uno se concentra en el tema. Uno se concentra en los detalles. En el contexto histórico, político, geográfico. Tenemos nosotros la obligación de hacer eso para poder crecer en la gracia de Dios, para conocer la voluntad de Dios y sobre todo que no pequemos en contra de Dios. Por eso es importante que usted y yo entendamos esto. En una ocasión vi una fotografía. ¿Cuántos han visto la fotografía? O una fotografía, perdón, que le llame la atención. Creo que la mayoría de ustedes han visto fotografías, muchas. Sin embargo, cuando yo vi una fotografía, de repente la vi y me pasé de largo. Pero cuando volví y regresé nuevamente para ver la fotografía, vi 3 detalles, 4 detalles en esa ocasión cuando regresé. Después me concentré en volver a ver la fotografía y encontré otras 4 cosas, 4 detalles más. Y entonces dije, creo que tiene esta fotografía más detalles de las cuales yo puedo encontrar. Y entonces me concentré viendo la fotografía, no sé por cuántos minutos, y entonces encontré otras 4 cosas que no había visto. Y entonces me interesó tanto que de la misma manera volví otra vez a intentar volver a observar con detalle la fotografía y encontré otras 4 cosas que estaban en esa fotografía. El total de cosas que pude encontrar en la fotografía fueron 21 cosas que estaban escondidas en la fotografía. De la misma manera tenemos que hacer, ustedes y yo, cuando escudriñamos la Escritura, tenemos que buscar a profundidad qué es la voluntad de Dios y qué es lo que nos quiere enseñar, porque cada vez que la vemos, aprendemos algo nuevo de la Sagrada Escritura. Usted puede constatar con su experiencia que ha sido así en su vida. De otra manera podremos tener consecuencias terribles. Imagínese que usted tenga un caso legal difícil. Si usted ha tenido un caso legal difícil, usted entenderá que son situaciones muy complicadas, muy estresantes, muy agobiantes. El hecho de que lo llamen a comparecer
no es nada agradable, porque lo tratan muy mal. Las autoridades lo ven como un delincuente. No crea que lo van a tratar muy bien cuando esté usted en la delegación. Le van a decir, es usted el asesino, el delincuente, sin tener prueba. Lo están viendo mal. Imagínese que un licenciado vea su caso, tenga el expediente ahí, un abogado vea ahí el expediente y nada más diga, sí. ¿Qué opinaría de ese licenciado o ese abogado? Usted está en grave problema. ¿Por qué? Porque el abogado no vio su expediente completamente ni los detalles. Seguramente va a perder el caso y usted va a estar en graves problemas. Pero si el abogado vio el expediente y vio con detalle los antecedentes, cómo estuvo la situación, cómo estuvo el problema, seguramente lo va a defender correctamente. ¿Me está comprendiendo? Yo espero que usted me esté comprendiendo. Entonces, los tiempos que nos han tocado a usted y a mí son difíciles, por lo cual debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Tiempos difíciles nos han tocado vivir en este mundo. Todos aquellos se han dado cuenta que en nuestro país las cosas no van bien. Hay un derrumbe moral, espiritual, muy grave. Se ve un terrible aumento de la impureza en todos lados, en todos los ámbitos sociales. Usted se puede dar cuenta cómo el deterioro del lenguaje ha sido obsceno. Mujeres y hombres, ya no hay diferencia entre uno y otro. La forma de hablar se ha corrompido. Hombres que han sido dignos de mucha confianza en todos los ámbitos políticos, sociales, religiosos, se han hallado faltos. La Biblia nos dice que el mundo está bajo el maligno. La Biblia nos dice claramente que el mundo va de mal en peor. La Biblia nos dice también la diferencia entre un cristiano y aquel que va en pos de la corriente de este mundo. Usted lo puede constatar en 1 de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 nos dice de esta manera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí nos afirma nuevamente que el mundo va de mal en peor, va en contra de Dios. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: que han rechazado a Jesús. Por eso van de mal en peor. Sin embargo, este texto nos habla de la diferencia entre el cristiano que hace la voluntad de Dios y que ha conocido a Dios, y aquel que no hace la voluntad de Dios. Y dice también la Escritura, usted lo puede leer en Efesios en su casa, en el capítulo 2, lo puede leer ahí con calma, que la Escritura nos dice que así éramos algunos de nosotros cuando no conocíamos la Escritura. Sin embargo, Dios nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, caminando en la corriente y en pos de este mundo, obedeciendo a las potestades del maligno. Íbamos en pos de las maldades en nuestro pensamiento y en nuestra carne. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y alumbró nuestra mente y nuestro corazón con la palabra. Porque alguien nos predicó, porque escuchamos algún folleto o tuvimos la necesidad de buscar a Dios, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Alabado sea Dios por sus grandes misericordias. Alabado sea el Señor, porque tuvo compasión y nos miró con ojos de misericordia, porque nosotros no éramos dignos. Sin embargo, la palabra, el Evangelio, brilló en nuestro corazón. Bendito sea nuestro Dios. En el área espiritual también son tiempos muy difíciles, muy difíciles.
El mundo sigue caminando en su impiedad. Son tiempos difíciles para usted y para mí. Me he enterado de muchas organizaciones, muchos grupos religiosos, en el cual ha habido una decadencia de hablar acerca del juicio, del infierno, después de que uno muere, del castigo eterno. Ya no se habla de eso. Muchos predicadores han dejado de predicarlo. Muchos predicadores han dejado de creer en el infierno. Muchos predicadores se han atrevido a decir que ya el infierno no existe, que es un mito, que es un cuento. He ahí la urgencia de que usted y yo verdaderamente tengamos argumentos y leamos la Sagrada Escritura, porque son tiempos difíciles. Por otro lado, hay enemigos como los tuvo Jesús, enemigos de la palabra de Dios, enemigos de Jesús, enemigos de Dios. Estos enemigos se han levantado en universidades y, ¿qué te diré? Tristemente también en universidades teológicas. Y hay un plan maestro para poder eliminar la Escritura, la palabra, de tal manera que han quitado textos de la Sagrada Escritura. Tú te has dado cuenta que también han quitado capítulos. Tú te has dado cuenta que también ahora tienen la idea de crear una nueva Biblia. Te has dado cuenta también que todo esto es para justificar sus creencias. Qué importante es que usted y yo entendamos el reto y el desafío que tenemos en los próximos años de prepararnos, de estudiar la palabra y que estemos usted y yo arraigados en la fe, de tal manera que tengamos argumentos para no ser movidos de lo que hemos creído una vez y de esa grande salvación que ha dejado Dios y el Espíritu Santo y depositado en nuestra vida. Qué importante es eso. De tal manera que veremos una apostasía creciendo y acrecentándose cada día más. Usted y yo lo veremos con nuestros propios ojos. Así lo marca la Sagrada Escritura. De tal manera que también tenemos la esperanza de los apóstoles cuando nos dicen, aquellos apóstoles, ungidos con el Espíritu Santo, y nos decían estas cosas. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos dice el apóstol Pedro de esta manera, en una forma sencilla, pero contundente. Dice así: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. Un servidor no dejará de exponer la Sagrada Escritura. Estamos comprometidos con Dios y debemos leer la Sagrada Escritura con todo nuestro corazón. De tal manera que cuando nos recuerda el apóstol Pedro de estas cosas, él nos está diciendo: cuidado, cuidado, porque se te puede olvidar la palabra, la puedes hacer a un lado. La Escritura también nos advierte y nos dice que el que esté en pie, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Vamos viendo la importancia y el deber de escudriñar las Sagradas Escrituras? Yo creo que sí. Usted me está entendiendo y comprendiendo. Lo que usted me puede escuchar en esta mañana, en esta enseñanza, en esta plática, usted va a retener solamente el 20%, no va a retener más, porque le va a ganar el sueño, se va a dormir, tiene hambre, está desvelado, o a lo mejor comió muy pesadamente y no va a escuchar muchas cosas.
Pero cuando llega a su casa tiene la Escritura. Tiene la Escritura como el tesoro más preciado en el cual usted puede seguir leyendo en su casa. ¿Cuál es el problema actual en nuestros días? Sí, hermano, hermana, amigo que me escuchas, tenemos problemas por doquier. ¿Cuál es ese problema? Uno de esos problemas es que ha incrementado el número de sectas, denominaciones, religiones, grupos. Y entonces ahí se viene a entender lo que le estoy diciendo, que tenemos problemas usted y yo. Porque ellos también tienen argumentos. Ellos también han estudiado alguna porción de la Escritura. ¿Sabe cuántas religiones hay a nivel mundial? Hace 5 años, 6 años, yo decía que habían 11,000, según alguna encuesta, 11,000, 12,000, 13,000. Pero actualmente la cantidad de denominaciones ha incrementado a 25,000, 30,000 y se van incrementando más, y todas tienen la Escritura, están hablando de la Escritura y todos dicen decir la verdad. Nadie te dice que te va a llevar al infierno. Entonces, como tienen ellos la Escritura, es necesario que usted y yo entendamos que debemos contender por la fe en el sentido de estudiar la Sagrada Escritura. Muchos movimientos se han levantado, muchos con diferentes tipos de doctrina, algunas muy peligrosas, y yo diría peligrosísimas, llenas de veneno mortal que contaminan el corazón y la mente y los actos. No es que haya muchas doctrinas, solamente hay una, la bíblica, que está en la palabra de Dios. Solamente hay una. Y ese es un problema, el aumento de las denominaciones. Otro problema que tenemos va a ser que va a aumentar el engaño por doquier. Hay personas malintencionadas, óigalo bien, personas malintencionadas, de tal manera que van a ser falsos maestros, mencionando nuevas revelaciones de Jesús, de Dios, que la Biblia no autoriza. La Escritura nos dice que los indoctos e inconstantes que no leen la Escritura son engañados por estos falsos maestros. ¿Qué es un indocto? Aquella persona que no es instruida en la Sagrada Escritura. En África había un predicador. Y en ese lugar quiero decirte que este predicador hacía milagros con un insecticida y rociaba a sus feligreses el insecticida para sanarlos. Y las personas se dejaban. A usted le puede parecer increíble esto, pero sucede. Sucede. Hay otras denominaciones que se bautizan por los muertos. Sucede. Qué importante es que usted y yo entendamos estas cosas que nos dice la Escritura. Ciertamente debemos entender que hay muchos pasajes difíciles de entender. Cuando Pedro hacía alusión de las cartas de Pablo, decía estas palabras en 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, Pedro hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro decía estas cosas. Pero quiero decirte que Pedro no está diciendo que la Escritura no se puede entender. Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo que sí son algunos pasajes difíciles.
que si no nos preparamos con la oración y la lectura día con día, año con año, podemos equivocarnos. Pero a la luz de la Escritura, a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la oración, conforme a la guianza del Espíritu Santo, podemos tener revelación y podemos ser guiados de parte de Dios para no extraviarnos. Qué importante es esto. Si los discípulos vivieran hoy en día, ellos nos llevarían al mensaje que predicó Cristo y a la doctrina verdadera. Qué precioso es esto. Sin embargo, ya no tenemos a los discípulos, pero tenemos la palabra que es más preciosa, y ahí está el consejo que usted y yo podemos obtener. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, y nos dice esto: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Debemos permanecer en Cristo y en el Padre. Debemos permanecer en la Sagrada Escritura. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. Y la doctrina está en la palabra de Dios. Usted lo puede constatar ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces usted y yo necesitamos andar como anduvo Jesús, dando testimonio del Padre, haciendo las obras que le agradan al Padre. Jesús, en todas sus obras, en todo lo que hacía, glorificaba al Padre. En la antigüedad no entendieron estas cosas los judíos, su pueblo. Volvemos a repetir estas cosas el día de hoy. No sea que el día de hoy no entendamos lo que nos está diciendo Dios, lo que nos está diciendo Jesús a través de la Sagrada Escritura. Otro de los problemas que vamos a tener y que vamos a enfrentar es la apostasía. Tú has escuchado mucho acerca de la apostasía. Muchas personas van a escuchar otros mensajes, quizás en el internet, quizás en enseñanzas en otros lados. Y les van a parecer que son buenas. Y van a ser atraídos con sus dulces palabras, con sus suaves palabras de estos falsos profetas. Y cuando las personas son engañadas, son arrastradas por el error y son destruidas. ¿Por qué? Porque no tuvieron el discernimiento ni la madurez espiritual para ir a consultarlo en la Sagrada Escritura. Hay personas que se enojan y que no están de acuerdo, en las cosas que se pudieran decir. Sin embargo, tenemos la palabra más segura y profética que han dejado los discípulos, que ha dejado Dios, en el cual no hay error. Hay personas malintencionadas que te van a hablar de un nuevo y falso cristianismo, que una nueva corriente,
una nueva modalidad, una nueva reforma. ¿Has escuchado estas palabras? Otros dicen que el Nuevo Testamento ha decaído, de tal manera que necesitamos otra Biblia, necesitamos otra palabra, porque lo que dijeron los apóstoles en la antigüedad ya no tiene validez, ya no tiene vigencia. Qué terrible. Hay otros movimientos que promueven la poligamia, están cayendo en apostasía. Hay otros movimientos que promueven la mercadería. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ante esta ola de adversidad y de problemas que se nos van a presentar? La Biblia nos advierte que vendrán tiempos peligrosos. Y si vienen tiempos peligrosos, usted y yo nos debemos preparar con la Sagrada Escritura, leyéndola cada día. Usted y yo debemos concentrarnos en la oración, pidiéndole a Dios para que nos revele su palabra y poder caminar juntos y llevando las cargas unos de otros y suplir las necesidades unos de otros. Porque los tiempos son difíciles. Para muestra está esta enfermedad que nos ha venido por bendición, hermanos. Si usted no lo ve como bendición, usted no está viendo la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito porque tiene prisa. Hay muchas personas que no conocen de Dios y la única manera de que el hombre se vuelva a Dios es a través de las enfermedades, porque la Escritura dice que en su necesidad buscarán a Dios. Y es la forma más humilde cuando uno está humillado en la enfermedad, de buscar a Dios con un corazón sincero, con un corazón abierto y Señor, aquí estoy. Debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Seamos como los de Berea. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Hechos capítulo 17? Vamos a leerlo, Hechos capítulo 17, versículo 11. Y dice la Escritura que también en los tiempos de Pablo hubo muchos enemigos, había tumultos, había problemas, había dificultades, había oposición al Evangelio. Sin embargo, damos gracias a Dios por la valentía de Pablo, que no tuvo temor de enfrentar a los enemigos y de exponer claramente la Sagrada Escritura, porque él entendía una cosa, que de los valientes es el reino de los cielos y los valientes lo arrebatan. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, vamos a leer desde el versículo 10, por favor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay una palabra que nos puede llamar la atención, dice que eran más nobles. ¿Qué significa con esta palabra? ¿O qué podemos entender con esta palabra? Que eran cortés, eran muy cortés, eran muy amables, eran de buena posición, eran de mejor educación, eran más pulidos o ilustres. Pero a nuestras palabras, ¿qué podemos decir? Que eran sinceros, eran leales y que se podía confiar en ellos. Y ellos estaban escudriñando la Sagrada Escritura cada día, para ver si las cosas que decía Pablo eran verdad, para ver si las cosas que se decían de Jesús eran verdad. Hay tres cosas que podemos notar en este pasaje: que estos hombres de Berea eran solícitos inmediatamente para ver estas cosas, escudriñaban la Escritura cada día
para ver si estas cosas eran claras y precisas. Y ellos recibieron la bendición. Otro de los problemas que enfrentamos, como te lo dije anteriormente, es que usted y yo debemos guardarnos de no caer en el error y estar firmes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. ¿Qué nos dice la Escritura? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. La advertencia de los últimos días es que no caigamos. Esta es una advertencia. ¿Por qué? Porque tú has leído la Escritura, y los que no han leído la Escritura nos dice también en la Biblia que vendrán tiempos difíciles, que se presentarán hombres predicando otro tipo de doctrina. Entonces la Escritura nos dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso es importante que usted y yo leamos la Sagrada Escritura. Vendrán hombres traidores, hombres amadores de sí mismos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios, que tratarán de persuadir a las personas que verdaderamente tienen el evangelio verdadero, pero que los querrán arrastrar. ¿Y sabes de quién se trata? Del enemigo de tu alma. Él te quiere apartar de la verdad. Como Pablo y como otros personajes dentro de la Biblia, tenemos la responsabilidad de escudriñar las Sagradas Escrituras con más detalle, cuidadosamente. Cada vez que se lee la Escritura, nos damos cuenta de sus grandes verdades. En el principio, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, y cuando le pasó también a un servidor, cuando empezó a caminar en el cristianismo, cuando leía la Escritura, me parecía confuso, me parecía que era contradictorio, parecía que no había congruencia. Sin embargo, yo le pedí a Dios y le dije, Señor, enséñame tu palabra. Yo quiero experimentar lo que dice la Escritura, que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá en él sed jamás, sino que será en él una fuente que resalte para vida eterna. Yo quiero aprender porque no entiendo, no me chocan mis ideas que tengo. Conforme la fui estudiando, me di cuenta que no había contradicción, al contrario, había grandes verdades, grandes bendiciones. Me di cuenta que cada día bendecía la palabra a mi vida. Empecé a entender que la palabra es la absoluta verdad que tiene Dios para con nosotros y para con su pueblo, y que está ahí la verdadera doctrina, y que todos los hermanos debemos tener en casa, en el trabajo, en cualquier lugar, para leerla en cualquier momento que tengamos, para poderla estudiar y defender el depósito del evangelio. Usted y yo debemos comprometernos a estudiar la Escritura. Usted y yo debemos entender la exhortación que nos hace la Escritura. Así como Pablo exhortaba a Timoteo, lo exhortaba a permanecer en lo que han aprendido. Somos deudores a Cristo. ¿Usted qué piensa? Somos deudores a su palabra. Necesitamos escudriñar la Escritura para no errar y ser llevados por todo tipo de doctrina, para no ser llevados por todo tipo de doctrina. Dios quiere que ya no seamos niños. Tantos años llevamos estudiando la Escritura, leyéndola, y pareciera que no crecemos. Baste ya el tiempo de la ignorancia, baste ya el tiempo de lo que hemos hecho quizás equivocadamente. Hoy nuestra responsabilidad es estudiar la Escritura,
verdaderamente comprometernos a estudiar la Escritura para ser bendecidos, porque Dios quiere un pueblo bien dispuesto para buenas obras, para defender el Evangelio, para defender lo que hemos escuchado, para dar testimonio a las naciones, para hacer luz, para hacer sal. Toda gracia crece cuando se lee la Escritura. Todo amor crece, todo el amor de Dios crece cuando leemos la Sagrada Escritura. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque nos ha dejado la Escritura. Necesitamos velar. Necesitamos usted y yo velar por la sana doctrina. Para que todos los hermanos podamos usar la Biblia adecuadamente. Para que crezcamos en gracia, para que crezcamos en sabiduría y para que Dios nos bendiga. Y para entender que debemos guardar los dichos de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. No tener duda de cualquier tema. Está la Sagrada Escritura. Cierra tus ojos. Pudiéramos hacernos alguna pregunta en este momento, quizás. Pero la Biblia tiene respuestas preciosas. Hay personas que dicen cómo es que un Dios tan amoroso ha creado a criaturas para llevarlas a la condenación y al castigo eterno. Y pudiera ser válida esa pregunta. Pero cuando estudiamos la Sagrada Escritura nos damos cuenta del plan de salvación de Dios, que siempre Dios ha buscado al hombre desde la antigüedad. Dios ha amado a su pueblo, Dios ha amado a las personas, Dios ha buscado a la oveja perdida, Dios siempre ha tratado de revelarse a su creación. Él ha buscado todos los medios para salvarlos. Él ha buscado y ha enviado también a profetas para enviar el mensaje a sus profetas. Y ha enviado a su Hijo más preciado para la salvación del mundo. Tenemos a Cristo revelado en las Sagradas Escrituras. Si la persona persiste y es obstinada en seguir pecando y en seguir haciendo sus maldades, entonces ya no hay otra segunda oportunidad. Ya no hay otra oportunidad. Pero si la persona se vuelve a Dios, Dios no rechaza un corazón sincero que verdaderamente quiera su amor. Termino con esto y quiero que tú medites en esto. Salmo 119:11, ahora podemos entender estas cosas. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú pudieras escudriñar tu corazón en esta tarde y pudieras meditar cómo has sido delante de Dios, podrías sorprenderte de las cosas que hay en tu corazón, pero Dios no está lejano. Dios quiere que no pequemos delante de Él y nos ha puesto lo más maravilloso en nuestras vidas, se llama la conciencia.
Y así como estás, escucha esta alabanza. Así como estás, háblale a Cristo. Quiero decirte que uno de los problemas que hemos tenido últimamente en las personas es la falta de lectura de la Biblia. Las personas ya no están leyendo la Sagrada Escritura. Nosotros, usted y yo, no debemos dejar que el mundo y el afán nos robe la palabra de nuestro corazón y la arrebate. Usted y yo necesitamos la intervención del Espíritu Santo para entender la palabra. Hoy más que nunca, debemos interceder a Dios para que su palabra quede en nuestro corazón. Amén. Escucha la alabanza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, del día de hoy. Que sea de bendición, Señor, para aquellos que lo han escuchado y para aquellos que lo seguirán escuchando en otro tiempo, Señor. Grande responsabilidad nos has dejado, Señor, para contender por la verdad, Señor, para glorificar tu nombre, para levantar tu nombre, Señor. Toma a tus siervos y a tus siervas, Señor, instrúyelos, llénalos de sabiduría, llénalos de tu palabra y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el aceite en sus vidas. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos despedidos, que Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, con otro mensaje para usted. Dios le va a bendecir. Amén.